Estos somos nosotros, Lina de Cubadili. Yo soy Majo de Cubadili también. Bueno, sigo yo soy Alejandro, del Derecho a No Obedecer. Y Camilo de Cubadili también. Y Juan. Sí, es que estaba contestando. Bien, estos somos nosotros y un poco les venimos a hablar de modelos de sostenibilidad. Vamos a hablar específicamente del caso del derecho a no obedecer, que es una ONG de Colombia, ahora Ale nos va a contar más. Y además de hablar de este caso, estábamos pensando como qué traerles, ¿no? Y tenemos como ganas de hablar de los mitos de la sostenibilidad, ¿no? Como qué mitos hay alrededor de la sostenibilidad en las ONG. Entonces, vamos a hablar del caso del derecho a no obedecer, que desde Cubadili los estuvimos acompañando, y vamos a extender un poquito más a los mitos sobre la sostenibilidad de las ONG. Entonces, ahí les pedimos que nos vayan dejando en el chat. Nosotros traemos 4 mitos para hablar, pero debe haber un montón más. Entonces, queremos empezar a leer sus mitos en el chat, ¿sí? Y los vamos a ir levantando todo lo que podamos. Majo. Sí, y tal vez también podemos contar un poco de la antesala, ¿no? Porque a veces nos preguntan modelos de ingresos sostenibles. Podemos contarles un poquito, un paso para atrás, y por qué hoy elegimos esta charla. Porque, bueno, si bien en nuestro canal de YouTube tenemos varias sesiones sobre modelos de sostenibilidad, tenemos algunas charlas que son presentando distintos modelos. Cuando hablamos de modelos de sostenibilidad, son básicamente fuentes alternativas de ingresos pueden desarrollar, ya sea, por ejemplo, a través de productos, servicios, franquicias, lo que sea, para generar ingresos de forma sostenible. Y dentro de eso es un mundo. O sea, podríamos hoy hablar, no sé, de los equipos, cómo se organizan los equipos para generar ingresos o para desarrollar productos y servicios, cómo pueden experimentar los equipos para dar sus primeros pasos, descubrir qué es lo que yo puedo ofrecer como organización, cómo los convierto en un producto o servicio que agregue valor a alguien y eso genera algún tipo de ingreso. Pero bueno, hoy puntualmente elegimos esto de los mitos y un poco por la experiencia que tuvimos con el equipo acá del Derecho a No Obedecer. No sé si hace falta equipo acá, Lina, Ale y Cami, dar un poquito más de esta antesala de qué son los modelos de sostenibilidad. Con eso por ahí alcanza y las personas, damos por hecho que las 190 personas que están en este momento saben de qué estamos hablando y podemos avanzar. Ustedes dirán. Que nos digan un poco en el chat si entienden que son modelos de ingresos sostenibles o necesitan una intro ahí. Y mientras esperamos esas respuestas en el chat, Ale, te preguntaría a vos, ¿qué hace el derecho a no obedecer? ¿A qué se dedican? ¿Alguien les festejó el nombre? Tal vez contarnos por qué ese nombre. ¿Una intro, Ale? Claro que sí. La historia comienza con este libro, no con este libro exactamente, pero con quien escribió este libro. Entonces, este libro lo escribió un escritor colombiano que se llama Fernando González. Bueno, este libro es otro libro, este se llama Mi Simón Bolívar, pero Fernando González escribió un libro que se llama El Derecho a No Obedecer. Él lo señalaba como el derecho inherente que tenemos todas las personas a desafiar las normas, paradigmas y comportamientos sociales injustos. Otra parte, que es la ONG en la que yo trabajo, que crea el Derecho a No Obedecer, que es una ONG dentro de otra ONG, su propio modelo, digamos, de sostenibilidad independiente a otra parte, y por eso me parece como contar acá, crea el Derecho a No Obedecer una forma de conectar a las personas jóvenes con el legado de Fernando González. Eso en el 2017, finales de 2017. Y ya cuando arranca el Derecho a No Obedecer, se convierte en una organización propia y ya hoy lo entendemos como una forma que busca transformar realidades injustas, cualificando la participación ciudadana. Temáticas en migración, calidad del aire, convivencia y seguridad y movilización y protesta pacífica. Y tenemos en Colombia, perdón, pero también tenemos algunos proyectos con incidencia en otros países, principalmente ahorita, recién hace un mes en Lima, en Perú.
Ale, ¿sabés que hay personas en el chat diciéndonos que se te escucha muy bajito? Hay una persona hipoacústica que no logra captar el sonido, que el transcriptor no logra captar el sonido. Entonces, tal vez chequear alguito de tu micrófono si podés. Creo que tiene que ver con mi afónica. Ale está justo un poquito enfermo, de hecho estamos ya muy agradecidos de que esté acá, que no se haya bajado de la charla, está dando lo mejor, todo el resto de lo que le queda de su voz. No, pero cuéntenme si así se escucha un poquito más o no mucho. Es que estoy un poquito afónico porque me dio faringitis. Perdón, perdón a las personas que nos están escuchando si está muy bajo el sonido, pucha. Tengo una opción, voy a ver si me pongo audífonos y funciona más alto el sonido. ¿Sí te escucho muy bien? No sé, ¿se escucha mejor Bien, ahorita? Ale, si querés, Ale, mientras vas a chequear lo de los audífonos, le damos la palabra a Camilo y a Majo para que nos cuenten qué son modelos de ingresos sostenibles. La hinchada nos pidió explicar qué es. Sí, total. Y les compartimos por el chat un breve párrafo y es más como esa mirada que las organizaciones sin ánimo de lucro pueden empezar a darle a sus modelos de negocio. Finalmente existe como esta filosofía de que no fueron creadas para generar dinero, sino solamente impacto. Pero entonces finalmente este impacto, si no tiene una sostenibilidad financiera, termina tarde o temprano perjudicando mucho a la organización y por ende al desarrollo de sus operaciones. Entonces, el concepto de modelos sostenibles invita a que las organizaciones puedan diversificar a través de diferentes servicios o productos sus ingresos. De esta forma, no se vuelven súper dependientes de estos grandes donantes o de la filantropía tradicional. Esa es como básicamente la idea dentro de este concepto. Sí, hay una pregunta bien concreta para que cada uno de ustedes piense en sus organizaciones. ¿Cuántas fuentes de ingresos tienen hoy ustedes? Por ejemplo, como decía Camilo, ¿dependen de cooperación internacional? ¿Dependen de donantes individuales? ¿Por dónde, cómo se sostienen económicamente, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros impulsamos desde Cubadili, y también doy un pasito para atrás y les cuento un cachito más de Cubadili, es que las organizaciones desarrollan, como les contaba, productos, servicios, cualquier forma en la que ustedes entregan valor y que pueden generar algún tipo de ingreso. Nosotros somos un equipo que acompaña a organizaciones sociales a incorporar agilidad, ¿no? O hacer sus equipos y organizaciones más ágiles. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan entregar más valor, que puedan ser mejor equipo, que puedan tener una mentalidad de la mejora continua, ¿no? Bueno, hoy estamos funcionando así, pero tenemos una de ser un poquito mejores, podríamos hacer esto y aquello. Entonces, ese es como, se quiere, el corazón de dónde venimos, cómo es que nosotros aportamos valor a las organizaciones sociales, y en todos estos años que una de las necesidades grandes de las organizaciones era el tema de la sostenibilidad, y dentro de las organizaciones, de la agilidad, tenemos mucho esta mentalidad del experimento, ¿no? Bueno, hago algo, veo cómo me sale, si me equivoqué, salió mal, qué es lo que aprendo de eso. Entonces fuimos generando una combinación de esas metodologías para desarrollar productos y servicios. Por eso la charla está acá. Bien. Y ahí alguien nos preguntaba, perdón, Nina, una cosa más, sobre el largo plazo, ¿no? Alguien decía como, no me acuerdo de la pregunta, pero cómo poder generar estos ingresos a largo plazo, y justamente eso es lo que a nosotros nos interesa, no que sea una cosa de una sola vez, o bueno, hice un evento y ya. Por ejemplo, hace poquito acompañamos una organización que dentro de los experimentos que quería hacer para generar ingresos, era un evento. Bárbaro, hizo su evento y después la pregunta que le seguía era, bueno, ¿cómo te fue? Y bueno, la verdad es que generamos $1.000, la verdad, tanto fue casi que lo que invertimos. Bueno, pero fue la primera vez que hiciste este evento. ¿Cómo podemos hacer para que puedas volver a hacer este evento o algo similar con lo que ya aprendiste y te pueda ir un poquito mejor, ¿no? Entonces, esta cosa del crecimiento en el sentido de hago algo chiquito, con el menor esfuerzo posible, aprendo y hago un nuevo lanzamiento. Nosotros hablamos mucho de los ciclos, ¿no? Ciclos cortos de experimentación.
Bueno, yo creo que estamos para avanzar porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos mucho para decir sobre los mitos. Sí, y una cosa más, Lina, para que... A ver, chequemos a Ale. A ver, Ale, cantanos el feliz cumpleaños, a ver. No me da tanto. Cuéntame si ahorita con audífonos, con audífonos. O sea, yo te escucho bien, tal vez si alguien en el chat tiene dificultades que nos comparta, pero yo estoy bien. Majo, ¿ibas a decir algo más? Y última cosa, Lina, para quienes por ahí no están tan familiarizados con estos temas, ahí vuelvo a pegar, nosotros tenemos una web donde estamos poniendo todos los temas que ya fuimos generando. Por ejemplo, tenemos un podcast en donde está Lina y donde entrevistamos a varias organizaciones con distintos temas. Por ejemplo, qué es importante tener en cuenta a la hora del equipo, a la hora de aprender el error, de los experimentos y demás. Entonces, quienes no conocen mucho, ahí están esos podcasts. También tenemos una investigación sobre las características que tienen las organizaciones, qué necesitan y demás. Hay, por ejemplo, 10 modelos que ustedes podrían, ya voy cortando, usar como... listo, corto ahí. Dale. Ya está. Entonces, vamos a los mitos, por favor. Gracias, Majo, por esta introducción valiosísima, pero un poco aburrida. Vamos a los mitos. Entonces, el primer mito. Las ONG no deben hacer negocios. Y acá le doy la palabra a Camilo, creo, ¿no? Camilo, ¿estás para arrancar vos? Sí, no, como quiera. Y ese mito a mí siempre me ha gustado mucho porque es algo que he debatido en muchas organizaciones. Y creo que todo parte del nombre que se le dio a las organizaciones sin ánimo de lucro. Ese sin ánimo de lucro tiene como en el subconsciente algo que te dice no puedes generar dinero, pero realmente el concepto está en que no se deben repartir dividendos entre accionistas porque no existen, a diferencia de las empresas privadas. Pero no significa que no puedas hacer un negocio, o lo que es conocido como un negocio social. Este mito lleva muchos años y creo que a muchas organizaciones les ha costado quitarlo, sacarlo de la mesa. Y básicamente creo que da para conversar mucho sobre muchas cosas. Entonces, la gran pregunta sería, ¿por qué sí pueden generar negocios o por qué deben generar negocios? Y creo que pueden haber muchas respuestas. Una de esas es porque finalmente los donantes a largo plazo, en algún momento, esos recursos o pueden estar en peligro, como se pudo haber visto en el COVID, durante COVID y post-COVID, o porque básicamente aparecen otras iniciativas que les atraen mucho más a estos filántropos o a estas grandes fundaciones privadas que desean invertir socialmente en X o Y proyectos. Entonces, cuando gran parte de tu presupuesto como organización depende de estos grandes donantes, ¿qué pasa cuando cierran la puerta? ¿Qué pasa cuando te cierran la llave? ¿Qué pasa con tu operación? ¿Cómo pagas los salarios, el arriendo, la luz, agua? Ese tipo de cosas que la empresa privada todo el tiempo la está, digamos, debatiendo. Las ONG, digamos, por la misma concepción de no podemos generar dinero, no debemos generar impacto, ¿verdad? Se olvidan de que en verdad esto es un mito y sí lo pueden hacer. Y yo quiero nada más dejar un solo caso, que es como de los casos más populares del mundo. Los Boy Scouts o los Girl Scouts, ellos venden galletas. Y es un producto que recogen millones y millones de dólares a nivel mundial. Y ese dinero sirve para financiar muchas cosas de sus proyectos. Pero ellos están vendiendo un producto, están haciendo un negocio, hay una transacción. Entonces, finalmente podemos hoy en día enumerar muchos casos de éxito de organizaciones que hacen negocios, no solamente negocios de consultoría, negocios de transferencias metodológicas, servicios, productos, y lo que nos lleva es a pensar como organizaciones, ¿cuándo es el momento exacto para yo hacer negocios? ¿En qué momento lo debo hacer? O en verdad sí, lo debo hacer, porque finalmente habrá unas que no lo deben hacer, aquellas que son de pronto de solamente temas humanitarios, ¿sí? La Cruz Roja no debe hacer negocios, y en fin, podemos seguir hablando, pero digamos que este primer mito, yo quisiera dejarlo como una puerta para que reflexionemos un poco y podamos pensar, tal vez como piensa un poco la empresa privada, ¿sí? Pensar en tener unas utilidades, pero para reinvertir dentro de la organización y por ende termina generando un impacto en las comunidades o en los proyectos que estemos trabajando.
Gracias, Camilo. Majo. Sí, a mí me interesaba más también como escuchar el caso de Ale, ¿no? Nosotros cuando empezamos a trabajar me acuerdo cuando nos contactamos por primera vez con el equipo del Derecho a No Obedecer, entiendo que una de las charlas que se estaban dando hacia adentro de la organización era esta, ¿no? Y es una discusión que generalmente tenemos que saldar antes de poder pensar en, bueno, qué producto o servicio quiero ofrecer. ¿Queremos generar ingresos? ¿Queremos que alguien pague por algo de lo que hacemos? ¿Qué es esto de vamos a estar generando lucro? ¿Va a haber qué es eso? ¿Se pueden las organizaciones sociales generar ingresos y que eso se reinvierta? Como que hay algo de esa charla que me parece importante tener en las organizaciones. Me encantaría escuchar, Ale, acá tu testimonio, la verdad. De hecho, avísenme si me escuchan bien. Bien, súper, Alejandro Fónico haciendo súper. De hecho, miren, yo diferenciaría mucho dependiendo del tipo de activismo, que es un caso bastante específico. Muchas causas activistas suceden, muchos movimientos activistas son movimientos y no son organizaciones. Eso es un primer como diferencia importante. Hay mucha gente haciendo activismo y lo está haciendo como un movimiento social. Es muy distinto a una ONG. No se escucha. No, Ale, sí, creo que es un poquito de problema de conexión. A ver si apagas tu cámara. Si apagas tu cámara, tal vez te agarra más señal. Tengo una propuesta. Denme 3 segundos. Sí. Ok. Gracias. Creo que tiene mala conexión. La pregunta está dando mucha vuelta en el chat, Majo y Camilo, esto de los marcos legales. Sí. ¿Sí? Como creo que la palabra esta negocio, este mito de las ONG no deben hacer negocio, remitió a las personas a los marcos legales. Si pueden aclarar este tema. Sí, sí ahí. Mau, sí. Bueno, de hecho, en la investigación que hicimos, una de las que está publicada ahí en la web, justamente sale esto, ¿no? Como las organizaciones muchas veces no tienen ese contador o esa contadora que sepa encontrarle la vuelta. Entonces, depende el país, ustedes tienen que encontrar un contador piola, en donde ustedes pueden ver cuáles son esos límites. Pero por lo general, por ejemplo, ustedes podrían vendernos ahí, les cuento un caso concreto, una organización que acompañamos en México, que ellos querían vender unas remeras y unas tazas y demás que estaban buenísimas, y básicamente eso lo hicieron a través de las donaciones. Entonces, por ejemplo, usaban el portal de donaronline.org, que es otra organización social, y entonces vos comprabas la taza y estabas haciendo una donación. Entonces, hay que encontrarle la vuelta. O sea, yo sé que esto es explicarlo un poco, decir, bueno, ya podemos ir y vender, no es tan fácil, pero hay que, primero yo les diría que hay que encontrar, lo más difícil antes de encontrar la forma legal, es encontrar qué de lo que tienen para ofrecer agrega tanto valor que alguien estaría dispuesto a pagar. Y sobre todo, una vez que lo identifican, cómo es el delivery, cómo es la entrega de eso y cómo ustedes aseguran que no hay fricciones en ese proceso. O sea, una vez que ustedes tienen algo que al principio es como que yo a veces siento que ponemos, viste, la carreta delante del burro en el sentido de, bueno, no, pero es que ya tengo esta traba, no puedo, es como la primera limitación que encontramos. Yo les diría, primero, asegurémonos de tener alguna idea de producto o servicio y hacerlo muy casero. Incluso, ¿saben qué? Si 10, pero no las logran cobrar, no importa, lo importante es validar al principio, validar esa idea que ustedes tienen. Una vez que tienen que ya 10 personas están en la voluntad de compra, y ustedes ahí no están pudiendo ver cómo cobrarlo, ese es otro momento, pero me parece que hasta ahí hay un montón. Ahí Mario dice, esta investigación que hicimos con Tinker, que la hicimos de hecho junto con el equipo de Donar Online, nos traía esto, ¿no? Que muchas organizaciones tienen esa traba como algo que creen que no se puede. Intentamos con Ale de nuevo, perdón Camilo, pero quedamos ahí con la mitad del relato de Ale, a ver si intentamos con él de nuevo. Hagamos el intento con audífonos, como para aprovechar. Ahí está mejor, mucho mejor. Hacemos el intento sin audífonos. Aquí con audífonos funciona súper bien.
Ahora estás bien, avancemos. Ah, súper bien, listo. Yo no sé si se escuchó el cuento completo que eché la vez pasada, lo he hecho de nuevo completo, nada. Está bien. Vamos de nuevo. No, es que para que la gente está en otras partes de América Latina nos escuchen, eh, Bogotá no ha dejado de llover hace como una semana y muchas personas están como enfermas por eso, porque nos trata mal el clima, pero estamos en ese proceso. Pero retomando el cuento, eh, yo creo que es muy importante diferenciar entre los movimientos, digamos, dentro del el campo de experticia de nosotros, entre los movimientos sociales que hacen activismo y la activismo. Dentro del activismo ciudadano, muchas personas consideran que el activismo debe ser pro bono. Es decir, como tú estás acostumbrado en tu carrera como activista o en procesos de incidencia ciudadana, que uno no cobra. Y por ende, el primer reto que nosotros identificamos es, ahí estoy viendo como el chat, pero siento que sí, hay varias personas que sí se están escuchando y otras que no, entonces sigo. Eh, es un tema de cultura con el equipo. El primer tema es, realmente como equipo estamos en la misma página en torno a qué queremos hacer como crecimiento y sostenibilidad financiera, porque tú puedes llegar como líder de una organización y decir, vamos para acá, este es el norte, y lo primero que vas a encontrar, que fue lo que nos pasó a nosotros, voten el equipo de, pero espérate, si nosotros hacemos esto como no con ánimo de lucro, y uno llega como, pero espérense, el hecho de que no lo hagamos con ánimo de lucro no quiere decir que no podamos cobrar o que no podamos diversificar las fuentes de ingreso. Y en nuestro caso, eso lo hicimos junto con Cuba Dili, un proceso, pero en serio fue todo un proceso de sentarse con cada persona del equipo y en especial con las personas que lideran los procesos de movilización en las distintas ciudades para tratar de entender cuáles eran los mitos y los prejuicios personales. Era un tema finalmente hasta de hecho llegábamos a pensar, es un tema de disonancia entre los valores de la persona y los valores de la organización. Y, y lo que nos logramos dar era que no había una diferencia entre los valores de las personas y los valores de la organización, había una diferencia en la forma como interpretábamos nuestro concepto alrededor del dinero. En esencia era eso. Hay, digamos, dentro del mundo de las ONGs, hay muchas personas que tienen un prejuicio muy específico en torno al dinero. Háblese cobrar por un servicio, háblese cobrarle a alguno de nuestros clientes, háblese diversificar. eh, y pasa mucho porque entonces se entiende un poco como hay un equipo por allá que está pensándose cómo ganar recursos y mi rol como parte de esta ONG es operativizarlos. Pero el primer como debate es no, porque para que realmente la organización tenga otros modelos de sostenibilidad, todas las personas de la organización tenemos que estar montados en el barco de sostenibilidad. Porque Alejandro no va a hacer que 25 personas que trabajamos en el derecho no puede ser realmente, digamos, monten todo un equipo alrededor de sostenibilidad. Bien. Y eso, dale, Carolina, interrúmpeme. No, creo que nos das pie a pasar al próximo mito, que tiene que ver con esto que traías de las creencias, si están de acuerdo. ¿Bien? Estoy tratando de cuidar el tiempo y me gustaría que pasemos por los 4 mitos, ¿sí? Por eso pongo un poco más de velocidad. Segundo mito, crecer provoca que el propósito de la organización se diluya. ¿Y por qué lo vinculé con esto que traía Ale, ¿no? Como las diferentes creencias y las diferentes cómo nos vinculamos con el dinero dentro de la ONG, ¿no? Dentro de nuestra organización, como equipo. Y tiene que ver con una vinculación personal, ¿no? Como qué creencias traemos sobre el uso del dinero. Entonces, crecer provoca que el propósito de la organización se diluya. Segundo mito, ¿quién empieza? Majo, ahí va. No, me queda ahí, me pregunto, antes de pasar a si hay algo de esto que, Ale, que ustedes también tenían en su organización. Lina, ¿lo podemos volver a poner en pantalla? Si todos saben, si se conectan de qué estamos hablando. Esto del crecimiento, ¿no? Sí, si quieren, como conecto con la idea interior y termino hablando como de este mito en particular.
Contexto para todos y todas las personas que nos están escuchando. Hace un año, cuando comenzó la pandemia, bueno, hace un año y medio, el derecho a no obedecer éramos 8 personas. Con pandemia tuvimos como suerte, pero no solamente suerte, fue en serio un gran proceso de cuestionar los modelos de sostenibilidad. Hoy somos 25. Es decir, tuvimos la posibilidad de crecer en pandemia como ONG, pero fue por tuvimos la capacidad vimos la pandemia y dijimos, aquí hay dos opciones, o nos quedamos haciendo lo que estamos haciendo, o nos cuestionamos totalmente cuáles son las formas en las que estamos ganando recursos, porque seguramente vienen menos recursos para las ONGs, porque tiene que haber más recursos para atender la pandemia. Correctamente, eso fue lo que pasó. Había menos recursos para las ONGs y más para atender la pandemia, y nosotros no somos una organización de ayuda humanitaria, y tampoco queríamos como convertirnos. Y aquí viene, crecer provoca que el propósito de la organización se diluya. Y entonces el equipo decía mucho, pero es que si crecemos, no va a ser tan orgánico lo que estamos haciendo como el derecho no va a ser, se va a perder el proceso, porque más personas no implica que el proceso funcione mejor. Si hay plata de por medio, el proceso se va a dañar, se tergiversa, un poco inclusive, y Lina nos acompaña en sesiones, se utilizaba un poco hasta la palabra se ensucia el proceso, porque el dinero como que ensuciaba el proceso. Y fue un proceso por completo de trabajar con el equipo y si hay más personas, no habrá la posibilidad de que podamos hacer más trabajo, tener más impacto. ¿Cuál es la diferencia entre crecer bajo un propósito determinado para tener más impacto versus crecer por plata? Cambiar ese valor fue lo que hizo totalmente la diferencia. Porque el equipo pensaba que queríamos crecer por plata, porque queríamos más plata como organización, porque queríamos mejores salarios, y era no, queremos crecer por impacto y por propósito. Y la forma como uno le vende a su equipo y lo co-construye con ellos hizo totalmente la diferencia. Y ahorita nos preguntamos cada vez si aceptamos un nuevo proyecto, ¿esto apunta a nuestro propósito o no? Está buenísimo, Ale. De hecho, para mí esto que traes del impacto y del propósito, porque también al final en los equipos que somos en las organizaciones que nos interesan hacer cosas que estén buenas, que estén alineadas. El por qué yo me sumé a esta organización que trabaja, no sé, con derechos humanos o el tema que sea, ¿no? Yo creo que una de las cosas a tener en cuenta es ese posible desvío. Sobre todo, a veces aparecen proyectos grandes, que la organización dice, mira, yo podría proveer este servicio o crear este producto, pero hay algo del foco. Nosotros hablamos mucho en general de cuidar el foco de la organización en el sentido de, bueno, ¿para qué yo existo, no? ¿Para qué estoy acá? Porque cuando tenemos una organización que el equipo es una bomba, que sabemos que trabajamos bien, que nos ponemos cualquier cosa y vamos para adelante y lo logramos. Yo creo que sí hay un límite que hay que cuidar sobre, bueno, pero ¿para qué estamos haciendo esto? Y sobre todo cuando se mezcla con el tema de los fondos y a veces tenés proyectos grandes y este proyecto me da para 6 meses, pero bueno, 6 meses ¿para qué? Para tener un equipo que creció, pero que el foco lo perdimos. Entonces creo que ese es el límite que hay que cuidar mucho. Sí, eso me había notado. Y me gustó mucho, Ale, esto que decías del crecimiento orgánico. Yo también creo que nosotros hablamos mucho también del crecimiento orgánico en las organizaciones y en los proyectos, ¿no? Asegurarnos que si vos de pronto tenés un proyecto que viene a triplicar tu presupuesto del año anterior, por ejemplo, y seguramente crecimiento un poco abrupto, que también te desbalancea por todos lados, te desbalancea el equipo, en cómo veníamos trabajando hasta ahora, cuánto nos conocemos, tener ese cuidado de eso también, ¿no? Quería traer acá sobre esto de que el propósito de la organización se diluye. Creo que ya salió en algún lugar en la historia y algo que dijo Majo, ¿no? Pero la importancia de generar acuerdos, ¿no? De que sea un acuerdo como equipo, de salir a buscar fuentes alternativas, ¿no? Como el reconocimiento de, che, tener una sola fuente de ingreso nos hace frágiles, nos hace vulnerables, hace que precisamente nuestro propósito se vea amenazado, ¿no? Porque se nos termina esa fuente de ingreso y ¿qué hacemos? Chao, terminamos como organización. Entonces,
tener esta conversación internamente en el equipo, dentro de la organización, y estar de acuerdo con que tener una única fuente de ingreso en realidad pone en riesgo nuestro propósito, ¿no? Más que fortalecerlo. Total. Hacer un acuerdo acá y conversar, como decía Majo, bueno, ¿cómo diversificamos nuestra fuente de ingreso? Precisamente para proteger nuestro propósito, no para diluirlo, sino para protegerlo, para decir, che, no dependemos de una sola fuente de ingreso. Sí, total. Quería como reforzar esto. Bien. Decía todo. Está como, sí, eso. Incluso cuando tienen, por ejemplo, 6 meses o 8 meses de vida, como esos son los momentos que también está bueno, cuando estás tranquilo, que decís, che, ¿sabes qué? Por 6 meses no nos preocupamos, es el momento más fuerte de invertir, animarse como a hacer esos experimentos, y ahí me meto un poquito con esta pregunta que traía Juan Ignacio, de los experimentos cortitos, ¿no? Como ahí, Juan Ignacio, después podemos buscar, hay un montón de tableros de experimentos. Lo que hacemos es, bueno, tenemos una hipótesis de bueno, creo que alguien pagaría por esto, y cómo lo voy a medir, y cuál es el objetivo que, por ejemplo, nosotros hace poquito lanzamos un experimento de sostenibilidad también, y el objetivo era, bueno, que se inscriban, creo que 75 personas, ¿no? Entonces, bueno, vos haces todo, y después ves que, bueno, se inscribieron 50, y bueno, no llegamos a esa métrica que nos habíamos propuesto para que esto pasara a una fase 2, ¿no? Pero lo importante es no invertir mucho esfuerzo en ese primer experimento. Y con esto de la sostenibilidad, una acta más, Lina, ya que decíamos, está bueno que ustedes entiendan cuál es, de todas sus fuentes, no sé, donantes individuales, cooperación, algún proyecto, por ejemplo, con gobierno, y quieren hacer algo con productos y servicios, entender qué porcentaje les genera cada uno, ¿no? Y de esos, cuál está más o menos, porque también está bueno tener ese cuidado, ¿no? El que, no sé, me genera un 60% de los ingresos y tiene un riesgo de caerse alto, bueno, sostener esto, ¿no? Como tener muy claro todo el tiempo qué es lo que hoy ya me funciona, lo que está de alguna manera, eso, que es sostenible, si se quiere, y dónde estoy haciendo. El tema de los experimentos es estar constantemente sucediendo para poder generar cosas nuevas, ¿no? Camilo, ¿querés decir algo o pasamos al mito 3? Sí. Nada, pasamos al 3, pero solamente dejar como una reflexión, y es como dibujar este cuadrante, digamos, de las 4 personas que estamos aquí. Ustedes ven a Majo en el lado derecho arriba, ¿verdad? ¿O de qué lado la ven? Ok, imaginemos que Majo es, digamos, ese servicio o ese producto que genera mucha rentabilidad o muchas utilidades y genera mucho impacto, ¿verdad? Digamos que Lina es alguien que genera mucha rentabilidad pero poco impacto. Yo genero poca rentabilidad y poco impacto, y Alejo solamente genera rentabilidad pero no genera impacto. Entonces es como un cuadrante, y lo que uno tiene que tratar de hacer es acercarlo, y eso aquí se lo puedo dejar, eso es conocido como el cuadrante Matrix para las ONG. Entonces es súper interesante porque tú vas a encontrar proyectos que están conectados con el propósito de la organización, pero están generando un hueco fiscal muy grande. Entonces es ahí donde, digamos, Majo alimentaría un poco a Lina para que pueda sobrevivir ese proyecto. Este es el lado donde ellas están generando impacto y rentabilidad. En este caso yo tendría que ser cancelado. Es un proyecto que si no genera impacto y está generando mucha pérdida, no debe seguir. Y a los emprendedores ya les cuesta mucho eso, no les gusta cerrar ciertas cosas porque tienen su sueño y su pasión. Pero sí es muy importante como mirar todo esto para que sepamos, como dijo Majo, que en los ingresos que tenemos, qué salva a un proyecto y qué proyecto definitivamente debe salir, porque eso también debe ser visto en toda esta concepción del modelo de negocio. Bueno, gracias Camilo. Vamos con un tercer mito. Alguito de esto ya se estuvo diciendo. El foco puesto, ¿lo están viendo? Ahí va. El foco puesto en la rentabilidad aleja a la organización de sus destinatarios. Entonces, ¿dónde ponemos la energía? Si ponemos la energía y el foco en ser rentables o en ser sostenibles, más que, ¿sí? Como nos estamos alejando de nuestros destinatarios, nos alejamos del impacto, tal vez, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos que esto es un mito y qué podemos hacer? No sé quién arranca. Camilo, ¿querés arrancar vos? Sí, creo que me puedo como unir con la última y salgo rápido.
Esto pasa porque finalmente empezamos a convertir, cuando llega eso, ese momento, empiezas a convertir o empiezas a pensar como la empresa privada, ¿sí? Y la empresa privada lo que busca es utilidades para sus accionistas, dividendos. Entonces, algo que puede pasar es no dejar de asistir a las comunidades donde tu proyecto tiene incidencia. No puedes dejar así, tú estés en oficina, en el área comercial, en el área de marketing o en el área de cooperación, siempre debes ir a los lugares donde tus comunidades se benefician de tus proyectos. Primero porque te alimentas de mucha información que recoges con ellos y porque finalmente no te alejas de ese propósito, puedes escuchar lo que está pasando. Entonces, ese mito, sí, yo creería que puede ser de mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque finalmente el dinero suele cambiar un poco el sentir de las personas, ¿sí? Y finalmente los beneficiados son los que más pueden sufrir sobre estos cambios drásticos que genera una organización. Personalmente, y después Ale te dejo a ver cómo lo viven ustedes, pero yo a este mito no le tengo tanto miedo en el sentido de estamos en esta social, estamos todo el tiempo cuidando a nuestros destinatarios, tenemos muy claro cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra causa. Es algo que justamente creo que esta charla y un poco la impronta que tenemos en Cuba es para pensar en eso de, che, la verdad es que si vos querés tener un equipo profesional, necesitas pagar buenos salarios, necesitas ser sostenible, y creo que falta mucho más esa conversación que la otra. O sea, yo creo que en el sector está esta cosa mucho más sacrificada, más lo hago porque realmente esto no me deja dormir, porque realmente es una preocupación, porque realmente quiero hacer un cambio, como el propósito, ¿no? Con el que cada uno se conecta. Entonces, eso, creo que lo interesante justamente es darle la vuelta y pensar cómo la rentabilidad o cómo la generación de ingresos la generación de ingresos potencia a nuestras organizaciones porque nos permite trabajar en mejores condiciones, nos permite estar mejor como trabajadores también de las organizaciones, que es algo que se vio fuerte a los inicios del año pasado, con la pandemia, en fin. No sé, Ale, también me gustaría ahí escuchar tu opinión. ¿Cómo lo viven ustedes? Tal vez en el tiempo yo les propongo un cuarto mito, que creo que Joaquín y Juan abordaron súper bien este tercer mito. Perdón. Bien, cuarto mito. La sostenibilidad depende de un solo rol o área dentro de la organización, las famosas áreas de recaudación. Nos parecía potente cerrar con este mito. Porque, y A mí me ahí, encanta. sí, y quiero traer un mito que nos compartió Jorge Cayetano, esto de que en las ONG trabajan puros voluntarios o no hay profesionalización en el sector. Ale, te dejo la palabra. A mí me encanta este mito porque sobre todo quienes estamos en roles directivos de organizaciones, se tiende a creer que sea quien tenga el rol de dirección o sea la famosa área de fundraising o recaudación de fondos, o a veces le ponen el nombre de alianzas, o sea, una o dos personas porque somos organizaciones todavía como medianas, no hay un equipo gigante, son las personas responsables de que la sostenibilidad pase. Y la respuesta es no funciona así, porque una persona no puede tener toda esa carga. Y no tiene sentido porque se pierden un montón de oportunidades de conocer, o sea, que vale la pena usar de nuevo la palabra oportunidad, pero los contextos donde se está moviendo la organización según donde se está moviendo el equipo. Para ponerlo como en tres cosas como que yo veo que pasaron y pasaron bien en el derecho no obedecer. Una vez llegamos a unos acuerdos concretos que queríamos como organización, que es el punto más, como el primer punto, dijimos, bueno, que este es el norte de nuestro propósito. Y llegamos a unos acuerdos de que, por ejemplo, para poder llegar a ese propósito, la sostenibilidad iba a ser una responsabilidad compartida entre todas las personas de la organización. Y eso fue un acuerdo colectivo. El segundo acuerdo fue la sostenibilidad y el crecimiento va a ir atado al propósito y a la visión de la organización. Entonces, eso que nos dio a nosotros, yo me acuerdo cuando hicimos este proceso, el siguiente acuerdo fue hay que tener un acuerdo más claro sobre cuál es la visión, no a corto plazo, sino a 3 o 5 años de la organización.
que muchas veces como ONGs no tenemos esa visión a largo plazo, pero es súper necesaria, porque, y aquí vienen los acuerdos de equipo, es mucho más fácil decir quién hace qué, cuánto necesitas, porque no estamos creciendo ilimitadamente, porque no es crecer por crecer. Y esto es algo que me parece súper clave como recordar. Como decía Majo, te puede llegar un presupuesto que te triplica el ingreso y el personal, pero tú realmente si quieres 3 veces más equipo y 3 veces más personal, ¿ya sabes qué vas a hacer con eso? O simplemente cuando se acaba el proyecto se murió y esa gente se va y pasó por la organización y la organización no pasó por ellos. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros ahorita sí tenemos mucho más claro. En 2024 queremos llegar allá. Para eso necesitamos tantos recursos de aquí a allá. Y por año necesitamos tantos recursos. Entonces, yo sé que tengo una meta de recaudación de esto. Entonces, equipos, y es una conversación de equipos entre todos, vamos a hacer un trabajo colectivo de diversificación de fuentes y eso internamente se reflejó en abrimos la posibilidad de hacer consultorías, ya tenemos una serie de consultorías, nos ha ido súper bien con eso, que antes no teníamos, diversificamos teníamos hace un año 4 proyectos, ahorita tenemos 15. Pasamos de 4 cooperantes a 15 cooperantes. Abrimos cooperación con casi como 5 países distintos que no había. No, perdona, Adelina. No, una pregunta como también para compartir, ¿no? Como esto de sí es una responsabilidad compartida, no es de una sola área o de un solo rol, pero de todas las cosas, pero ¿cuáles son las habilidades que deberían desarrollar los equipos en este sentido? Tal vez Camilo o Majo, ¿no? Como qué habilidades deberíamos desarrollar en las personas que estamos dentro de las ONG. Si quieren, arranco yo, porque yo quería compartir de esto. Yo siento que eso es algo que también que fuimos aprendiendo mucho en Cuba. Y una de las habilidades creo que tiene que ver con la colaboración, ¿no? Con que esto no solamente depende de una sola persona, sino que puede ser algo que, yo tengo una idea, creo que esto puede funcionar, vamos a experimentarlo, pero bueno, necesito de A, B, C, que me estén ayudando, ya sea o a pensar el experimento, que me ayuden con la comunicación o que me ayuden con los números. Entonces creo que esa es una de las cosas, como que los modelos de sostenibilidad o los fuentes de ingresos alternativos también ponen el foco ahí, ¿no? En nuevas habilidades, en nuevas formas, en nuevas acciones, y concretamente la de colaborar. La segunda, en esto de entregar valor, cómo nos aseguramos como organización de que todo el equipo esté pensando en qué significa entregar valor. No solamente, bueno, yo soy del área administrativa y yo solamente me dedico a hacer las facturas. No, yo también ayudo. En este experimento te puedo ayudar de tal y cual manera, ¿no? Porque yo tengo expertise en esto, entonces te puedo agregar acá con mi conocimiento. Entonces, me parece que esa es otra de las cosas importantes. Otra de las, no sé, de pronto estoy haciendo el ejercicio de pasar por el corazón de la agilidad para quienes... Camilo, ¿vos tenés alguna para compartirnos? Sí, ahí realmente es clave la cohesión del equipo. No puede quedar la carga sobre una sola persona y en algún momento todos somos voceros de la organización y todos tenemos la capacidad de conectar con otras personas, con otras organizaciones y poder traer más ideas, más negocios, más oportunidades. Finalmente, dentro de ese mito cabe algo y es que siempre los fundadores o creadores de las fundaciones son estos que son los que levantan los grandes fondos. Entonces las organizaciones se vuelven muy dependientes de esos directores ejecutivos o cofundadores. Ahí hay un problema, porque el día que el fundador ya no está en la organización, ¿quién trae el dinero? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y tener no un equipo comercial, sino que todos seamos totalmente comerciales, súper PR, que podamos conectar muy rápido. Ale. Yo quiero decir algo que no es tan alentador, pero no todo el mundo en la organización comparte la idea de crecer. Y eso yo sí creo que es un primer debate como importante. Si ustedes están en un rol digamos, de dirección de su organización e hicieron todo lo anterior, no es que lo van a imponer, hicieron todo este proceso colectivo de co-construcción y ven que varias personas llegaron a este acuerdo de querer crecer en torno a un propósito, una visión, pero hay unas personas que no,
no se sientan 100% amarradas a que esas personas sigan, porque si no comparten esa idea y ese propósito de crecimiento, probablemente no se sumen a este trabajo colectivo de hacer que pase. Y en nuestro caso eso sí se vio reflejado en varias personas que salieron de la organización. Y yo me acuerdo que en ese momento yo dije, qué fuerte esta salida del equipo, pero no, realmente eran personas que tenían una visión distinta, no veían por qué había que crecer, y las personas que se quedaron, digamos, sí, ya tenían claro como propósito, visión, crecimiento, y por ende sí trabajaban para que eso pasara. Porque siempre corremos el riesgo como ONGs que esto recaiga en una sola persona. Y si recae en una sola persona, no va a pasar. Eso es creo lo más importante y con lo que yo cerraría como desde aquí, desde el lado del derecho a no obedecer. Recomendación total. No, que una sola persona en su organización no sea la responsable de que la organización sea sostenible. Si no, es muy poco probable de que pase. Sí, sí, yo ahí sumo, nosotros tenemos un curso que hacemos generalmente sobre nuestro modelo de sostenibilidad, que de hecho creo que el próximo arranca en agosto, quienes quieran creo que está en el stand, y el primer módulo, por lo general, el primero o el segundo, es sobre equipos, es sobre cómo nos aseguramos de que tengamos estas charlas que dice Ale dentro de nuestra... Ah, y gracias, pusieron. Eso, en agosto arranca el curso de modelos de sostenibilidad. Básicamente son varios módulos en los que vemos mucho de lo que charlamos acá, ¿no? El tema de los experimentos, el tema de las conversaciones que tenemos que tener en los equipos, mucho también de las capacidades y habilidades que tenemos que tener en los equipos que quieren desarrollar modelos de sostenibilidad. Bueno, pero estaba conecté con vos, Ale, con el tema de esto, de importante antes de, porque muchos dicen, bueno, voy a desarrollar productos o servicios, pero antes está bueno hacer una mirada hacia adentro, ¿no? Como de pensar un poco qué equipo tengo, quiénes somos, qué queremos ser y demás, y tener esas conversaciones, transparentes, conversaciones y demás. Y, Bien. Y si no, dale. No, estamos a 5 minutos, entonces como nada, invitarlos a ir cerrando. Además de este curso que nos nombra Majo, para seguir aprendiendo, Ale nos recomienda un podcast, What Donors Want, que lo encuentran en Spotify, y además les pasamos los links con todo el material que tenemos en Cubadili. Camila, no sé si vos querés agregar algo para seguir aprendiendo. No, solo quería dejar como una idea que puede resultar de algunas organizaciones, y es, las organizaciones sociales tienen también la oportunidad de crear una empresa privada en paralelo. Esas empresas privadas pueden hacer otro tipo de negocios de manera legal y sus dividendos pueden ser ingresados a las ONG. Este sistema funciona en muchas partes del mundo y es súper rentable. Hay que saber qué es lo que se va a hacer y finalmente aquellas, aquellos temas tributarios que no te permitan como ONG, las puedes hacer a través de una for-profit y reinvertir tus dividendos en una ONG. Entonces quedas en una economía circular súper interesante. Bueno, buenísimo. Gracias, Camilo. Estamos cerrando. Ale y Majo, ¿alguna palabra o mensaje final? Yo tengo dos más, dame 2 minutos. Me estás cortando antes, dijo. 2 ideas más que me parecen importantes. Cuando Lina preguntó sobre las habilidades, hay 2 habilidades de las cuales no hablamos, pero son muy importantes. Una que tiene que ver con la capacidad de reflexionar dentro de las organizaciones, de parar la pelota y decir qué estamos haciendo, cómo venimos, qué aprendo hacia adelante, ¿no? A veces estamos tan en el día a día de la trinchera, que es como, bueno, hacemos, vamos para adelante, nos sale, viste, un cursito que nos pagan 2 mangos, y decís, sí, 2 mangos son 2 pesos, poca plata, y lo hacemos, y nos lleva un montón de esfuerzo, y cuando pensás en la rentabilidad de eso, decís, no, esto es un montón de esfuerzo, al final no. Entonces, eso es muy importante, la habilidad de reflexionar, y la segunda, de la continua, ¿no? De que todo el tiempo hago algo para poder aprender y mejorar. Eso. Yo puedo. Sí, claro. Volando, No, volando. 2 minutos, Ale. Bueno, súper. Cosas clave que me hubiese gustado que alguien me dijera, que nadie me había dicho como hasta que me tocó como aprenderlas a las malas. Proyectar bien los salarios de lo que ustedes quieren que sea la estructura en el largo plazo, para poder entender bien cuánto es el dinero que realmente necesita la organización. Y ser súper claros con realmente cuál es la estructura organizacional que yo quiero
como la que va a lograr operativizar el sueño, que puede ser distinta a la estructura organizacional que ustedes tienen actualmente, pero no tiene por qué ser algo que como que cambie constantemente. Entonces, para nosotros fue todo un reto, porque fue llegar a un acuerdo organizacional de cuál es esa estructura, cuáles son los roles. Bueno, costeemos esos roles y entendamos que necesitamos más proyectos para esos roles distintos. Eso, por ejemplo, algo que me hizo totalmente la diferencia y ojalá lo puedan hacer también. Y segundo, hay muchas cosas que se pueden programar. Entonces, nosotros también ahorita, antes todo era muy manual, pero hay un montón de portales que pueden ayudarlos a ustedes en la recaudación de fondos. Yo era de los que decía, ¿para qué vamos a meternos ahí? Métanse. Es una buena idea. Es una buena idea que hagan eso. Y tercero, como la recaudación de fondos solamente depende del equipo como directivo o digamos, ya hablando de que dijimos que no porque depende de todos, algo que hicimos nosotros que hizo totalmente la diferencia fue hacer un convenio de pasantías con una universidad aquí en Colombia, con la Universidad Externada de Colombia, y tenemos un grupo de practicantes de la Facultad de Relaciones Internacionales que se dedican como netamente a apoyar temas de búsqueda de convocatorias y formulación de proyectos. Eso me lo dijo a mí alguna vez alguien y yo dije, será una buena idea. Fue la mejor idea que me dijeron, porque a ellos les funciona y a nosotros también. Bueno, gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Gracias Camilo, Ale y Majo por compartirnos lo que saben. Gracias, Lina, los esperamos en el stand. Gracias, Lina. Ay, yo me siento como Mirta Legrand, ¿viste? Me siento como Mirta Legrand. Si no saben quién es, googleenla. Bueno, los esperamos en el stand de Cuadril para seguir la conversación y ánimo con esos emprendimientos y con estos experimentos para ser sostenibles. Les mando un beso gigante. Cortamos transmisión. Adiós. Ahí pegué el podcast, que alguien lo pedía. Chao.